Hola Patricio Brodsky, te habla Marco Federman y Darío Minskas aquí por FM Radioactivo 96.9, ¿nos escuchás? ¿Cómo está Patricio? Sí, sí, ¿qué tal, Marcos? ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo están? Bien, ¿no? Muy bien, gracias. ¿Cómo está galuando en tu ciudad igual que acá? ¿Perdón? ¿Hay garúa en tu ciudad también? Sí, está horrible. Estamos cerca en realidad, no son tantos kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Este, ¿Cómo te fue el sábado, Patricio? En Ituzaingó. Muy bien, gracias. En realidad fue el viernes, estuvimos con Ay, Artemio López en una actividad organizada por Resistiendo con Aguante y Nuevo Encuentro allí en Ituzaingó, en el ciclo de las plazas del pueblo. Y bueno, estuvimos hablando un poco de la coyuntura. A mí en particular me tocó hablar del neoliberalismo y las características genocidas del neoliberalismo particularmente. ¿querés hacer un punteo de ese tema? Sí, en realidad el neoliberalismo hereda sus características genocidas del propio capitalismo, ¿no? Si nosotros entendemos que el genocidio es la persecución y el exterminio de una minoría, sea cual fuese, ¿no? Porque yo no me ciño a la limitación que hace la definición de Naciones Unidas, que fue una definición conceptuada políticamente, porque ningún crimen se define como tal a partir de las víctimas, sino de las acciones de los victimarios, ¿no? En el caso de la definición de Naciones Unidas se ciñe a los grupos nacionales, étnicos, raciales o religiosos, dejando afuera el crimen por motivos políticos, que es la mayor forma de matanza de masas durante el siglo XX, según autores como Herf, por ejemplo, Bárbara Herf. Eh, el tema es que el capitalismo decía que tiene características genocidas porque basta leer autores como Marx, por ejemplo, el capítulo 24 del Capital, o Foucault en Vigilar y Castigar, para ver que el capitalismo cuando nace de un proceso violento de expropiación y de exterminio de una clase social que es la de los siervos de la gleba, por un lado, y por otro lado la de propietarios, la nobleza, ¿no? Propietaria de la tierra. La burguesía naciente a través de un proceso de expropiación, inclusive uno de los parágrafos de ese capítulo 24 del Capital, si mal no recuerdo, el tercer parágrafo, al que refiere Marx, es la legislación sanguinaria que penaliza la vagancia, ¿no? Los campesinos eran expulsados de la tierra y no tenían más medio de subsistencia que el mendigar. Podríamos Entonces, hacer un paralelo con el Martín Fierro, ¿no es cierto? Con lo que estás contando. sí, me sale el sonido bastante empastado y escucho mal la pregunta, pero llegué a entender que me preguntabas si tiene que ver con el tema de Martín Fierro. Y haciendo un paralelo, ¿no es cierto? Con lo que estás comentando con el Claro, contenido más que claro, estoy claro. delgado. Bueno, tiene esa idea, ¿no? A pesar de que el proceso en Europa se da muchísimo antes, porque se da durante los siglos, fundamentalmente el siglo XVII y XVIII, aquí durante el siglo XIX ocurre lo de el Martín Fierro, no sé si recuerdan de que se definía al gaucho errante como vago y mal entretenido, era la figura que inclusive figura del Martín Fierro, ¿no? Esto quiere decir que se obligaba a militarizar a ciertas clases, o sea, a través de la violencia se crearon las condiciones para la compra y venta de fuerza de trabajo, que es el motor de la producción de la riqueza en el capitalismo, ¿no? Se obligaba a aquellos que eran expulsados y desprovistos de sus medios de trabajo a trabajar forzoso, digamos, ¿no? A través de un gran proceso que Foucault llamó el gran encierro. Bueno, algo de esto estuvimos viendo nosotros también en los 90, ¿no? Donde por un lado se les despojaba del trabajo a los piqueteros y luego se los reprimía
cuando protestaban. Y algo de eso estamos viendo hoy en día. De hecho, sin ir más lejos, ayer hubo una violenta represión en Jujuy contra trabajadores del ingenio Ledesma que están protestando por las condiciones de trabajo, ¿no? Hay una larga historia en el capitalismo de represión sobre los sectores populares y particularmente ligo a la etapa neoliberal con en realidad Siswo Pramono es un investigador indonesio el que define al neoliberalismo como una forma particular de genocidio y no como una doctrina económica, porque ataca las condiciones de existencia de las clases populares. Vemos que desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri, primero hubo una serie de suicidios de trabajadores que quedaban desempleados, luego hubo una serie de muertes naturales, encomillando naturales con varias comillas, no con una, como por ejemplo una trabajadora de 30 años de las agriculturas sociales en una asamblea en el Chaco que estaba explicando que ella y su marido se habían quedado sin trabajo y se murió literalmente de un infarto. O una trabajadora que le ocurrió lo mismo en el Gran La Plata cuando se enteró que iba a cobrar 40 pesos porque le descontaba unos días de huelga que a la cual ella no había adherido, o un trabajador de la Biblioteca Nacional que también tenía problemas cardíacos y fue desempleado y luego de un proceso de lucha que llevó como un mes fue vuelto a emplear y murió del corazón, de un ataque al corazón también mientras estaba haciendo trámites para su reincorporación. Son muertes que son calificadas bajo otras formas. Zaffaroni habla de un genocidio por goteo que queda invisibilizado porque es el Estado, el propio Estado, el que hace estadísticas, pero si uno piensa que el genocidio, particularmente una definición que da otro autor que se llamó Rudolf Rummel, un autor norteamericano, que habla de democidio para ser más específico y más abarcativo, que son las muertes provocadas por acciones del Estado. Uno puede decir que esta, como dice Zaffaroni, es una forma particular de genocidio por goteo, ¿no? Son muertes provocadas por decisiones políticas. De hecho, también estuvimos viendo que se han multiplicado las muertes por frío, las muertes por accidentes domésticos debido al uso de formas alternativas de calefaccionar los ambientes, que han muerto personas de enfermedades prevenibles, como por ejemplo la gripe A, porque el gobierno no importa vacunas, etcétera, ¿no? Son decisiones políticas que modifican la vida a tal punto que generan muertes. Por eso de que el genocidio en general y el gobierno de Mauricio Macri en particular está llevando una política genocida por sus efectos. Porque a la vez este autor Pramono habla de 3 formas de genocidio. La primera es una forma donde hay una intención manifiesta y a través de los hechos se puede observar el genocidio. Ese es el genocidio de tipo 1. El de tipo 2 es cuando no hay una intención manifiesta, pero a través de los hechos de matanzas, etcétera, uno puede ver que hay una política genocida, que sería el genocidio de tipo 2. Para que uno tenga en claro a qué podemos referirnos, podríamos estar refiriéndonos a una situación como la del conflicto en Medio Oriente, por ejemplo, ¿no? Israel, que no tiene una intención manifiesta de exterminar a los palestinos, sin embargo sus acciones generan a largo plazo este efecto de matanzas, donde se puede observar un genocidio de tipo 2. Y el tercer tipo de genocidio, que es un tipo de genocidio donde no hay una intención manifiesta y tampoco se ven acciones encaminadas al genocidio, pero sin embargo los efectos de estas políticas generan muertes, que es el caso ¿no? Sería un genocidio de tipo 3 en la escala de Pramono. Es algo así como una negligencia del Estado. Sí, uno podría decir que existe como una negligencia del Estado que tiene que ver también con una concepción que tiene el neoliberalismo, ¿no? Hay una famosa frase de von Hayek, de uno de los padres de la teoría neoliberal, Friedrich von Hayek, que yo cito en mi último libro, Genocidio, un crimen moderno, que dice que no todas las vidas, digamos las acciones del Estado, las acciones que lleva adelante el Estado neoliberal, son acciones destinadas a salvar vidas, literalmente dice esto.
pero que no todas las vidas son igualmente valiosas y que a veces es factible sacrificar algunas vidas para salvar un mayor número de vidas. El tema es que esto es muy lindo dicho en términos así teóricos, pero Claro. si uno lo ve empíricamente, esto ¿qué significa? Significa realmente nada. Yo lo pongo al mismo nivel que Marx cuando definiendo justamente en este capítulo que yo decía el proceso de acumulación capitalista, habla de las Robinsonadas, ¿no? De esta ideología que encuentra su forma en la fábula de la cigarra y la hormiga, ¿no? En un grupo de hombres vagos y un grupo de hombres trabajadores, y que los trabajadores acumulan riqueza y que los vagos son desprovistos de todo. Entonces así los neoliberales y los liberales explican no, todo este tema, este discurso de la grasa militante, de los ñoquis, etcétera, tiene que ver con esto, ¿no? Con que son vagos que no merecen tener trabajo, no merecen tener riqueza. Nosotros como pueblo estuvimos disfrutando de una fiesta que estuvimos gastando de más. Este discurso que está en boca de los funcionarios de gobierno, en el fondo es esta concepción, ¿no? Detrás. Esta concepción de que el discurso individualista intenta explicar lo que es un proceso violento hecho a través de el uso del Estado. El Estado, me refiero, por ejemplo, al Poder Judicial. En estos momentos estamos viendo que está actuando en forma discrecional a favor de ciertos grupos social y persiguiendo otros sin motivo, ¿no? Vemos el invento de causas, por ejemplo, a Milagro Sala, o la persecución judicial a Cristina, por un lado, y por otro lado el uso del aparato represivo del Estado, ¿no? El brazo armado, como lo llamaba Marx y Lenin, del Estado, que está puesto al servicio de la acumulación capitalista, reprimiendo a los trabajadores. No podemos perder de vista Este también... discurso, ¿Perdón? ¿por qué crees que tiene éxito este discurso? Porque opera a nivel de los prejuicios, ¿no? Generalmente el sentido común de una sociedad, un sentido común que Gramsci define como pensar lo pensado por otros y Lenin define como el prejuicio vigente en cada época histórica. El sentido común es construido de los medios de comunicación, ¿no? Y es efectivo porque se basa justamente en prejuicios que la gente trae. Para esto habría que explicar, por ejemplo, lo que son los procesos de socialización primaria y secundaria, que hay dos autores alemanes que lo trabajan bien, que son Berger y Luckmann, ¿no? La socialización primaria tiene que ver con justamente la subjetividad que uno se construye, las ideologías que uno trae, etcétera, que la primaria se construye en la familia inmediata, y la segunda, la socialización de segundo grado, tiene que ver con la acción de los medios de comunicación y las instituciones en general. Entonces, si nosotros vemos que ese prejuicio que traen de origen, que traemos todos de origen, se ve reforzado por los medios de comunicación, por la escuela, etcétera, 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 es muchísimo más efectivo. Los medios de comunicación vienen trabajando sobre prejuicios que hay en la sociedad, construidos desde por lo menos hace medio siglo. El tema de la corrupción política, el tema de la idea de que los ricos son trabajadores y no le roban a nadie, etcétera, ¿no? Entonces, como vemos que los medios de comunicación, como dijo Quino en boca de Mafalda, hablando de los diarios, dicen la mitad de las cosas que pasa y mienten sobre la otra mitad, la conclusión a la cual llega Mafalda es que los medios de comunicación no existen. Trabajan de esta manera, ¿no? Trabajan generando ideología. Son usinas por algo se los conoce como formadores de opinión, ¿no? A los medios de comunicación. Forman opinión y refuerzan ese sentido común, esos prejuicios que trae el ciudadano medio. Patricio, en base a este análisis y pensando en que quedan 4 años todavía de gobierno donde esta socialización de segundo grado y con la presencia de un discurso único defendiendo al gobierno en los medios de comunicación, ¿qué perspectivas
ves para lo que queda de este gobierno y para la conciencia del pueblo? Yo lo que veo es que se vienen tiempos duros. Por un lado, nosotros vemos que hay cierta coherencia, cierta lógica en el alineamiento ideológico del gobierno. Digo que hay coherencia en el alineamiento ideológico del gobierno porque uno puede ver desde el comienzo, ¿no? Desde las acciones de estas bandas neonazis operando violentamente, por ejemplo, contra la marcha Ni Una Menos en el Congreso Nacional de Mujeres en Mar del Plata, o haciendo pintadas intimidatorias también ahí en la ciudad de Mar del Plata. Luego, cosas que han pasado como las declaraciones de lo pérfido, operando como negacionismo del genocidio de la dictadura militar, banalizando el número de muertos, o las declaraciones del intendente de Bahía Blanca apelando a la doctrina de la seguridad nacional y al enemigo interno nuevamente, el prólogo al Nunca Más, el prólogo escrito por Eduardo Duhalde, que fue reemplazado por el prólogo que escribió la CONADEP en el año 85 y que es una vuelta atrás en la doctrina de seguridad nacional, la reunión de Garabano con los abogados de los genocidas presos y de Claudia Bruch, el secretario de Derechos Humanos, con con familiares de genocidas presos, justamente, el levantamiento del control militar a las Fuerzas Armadas, el otorgamiento a la CIDE, a la ex-CIDE, ¿no? A la Secretaría de Inteligencia de la facultad de hacer espionaje interno nuevamente, hasta llegar a la reunión que hubo en estos días de juventudes en la Casa Rosada, donde hubo presencia de partido Bandera Blanca, ¿no? Este partido vecinal, bandera vecinal, no bandera blanca, este partido neonazi dirigido por Alejandro Biondini. Vemos que hay un alineamiento del gobierno con perpetradores y pichones o aspirantes a perpetradores como son los de bandera vecinal. En ese sentido yo creo que se vienen épocas duras, se vienen épocas de tensamiento de las relaciones sociales. Es un poco lo que veíamos nosotros en lo que vimos en 2001, ¿no? Los medios de comunicación operando, tratando de estupidizar a la gente, de sedarla a través de la acción permanente, que es lo mismo que estuvimos viendo particularmente desde la 125 para acá. Por un lado eso, tratando de adormecer conciencias, y por otro lado la realidad concreta. El general Perón decía que el órgano más sensible de la gente era el bolsillo, ¿no? La realidad concreta de la gente que no llega a fin de mes y que ve en la práctica los efectos de esta transferencia brutal de recursos en las boletas de gas, luz, teléfono, agua. Todo eso es algo material, no es discurso como la retórica de los medios de comunicación. Por lo tanto, esta contrastación entre lo enunciado y la práctica real va a generar en algún momento una contradicción y la toma de conciencia. Pasó en 2001, va a volver a pasar. Por más de que los medios de comunicación digan está todo bien, la culpa es de la yegua, el gobierno anterior nos dejó en crisis, la gente termina entendiendo de que hasta el 10 de diciembre de 2001, perdón, hasta el 10 de diciembre de 2015, comía, pagaba los impuestos, llegaba a fin de mes, podía darse un lujo de irse de vacaciones, etcétera, 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 y que ahora ni siquiera tiene para comer o para pagar los remedios. Esto es una realidad contrastable fácilmente y la realidad es inapelable, digamos, ¿no? Yo creo que no va a pasar mucho tiempo antes de que se produzcan reacciones populares masivas y temo que vuelvan épocas no deseadas, ¿no? Ejercicio de la violencia. Nosotros estuvimos viendo algunas indicaciones, algunos
que nos dan la pauta de lo que están preparando, porque por un lado el gobierno prácticamente debuta reprimiendo a los trabajadores de Cuesta Roja. Hemos visto después la violencia política en el atentado contra el local de Nuevo Encuentro de la calle Padilla, ¿no? La balacera aquí en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Villa Crespo. El ataque contra la redacción de Tiempo Argentino y ataques a trabajadores que estaban en el lugar. No es casual, Cresta Roja, Tiempo Argentino, no es casual que vayan contra cooperativas. Y ahora los trabajadores de Ledesma, ¿no? En el medio también hay un par de represiones más a trabajadores y a protestas. Por eso yo digo, si uno empieza a tener un mapa y una mirada más global, uno se da cuenta que hay coherencia entre lo que la práctica que están llevando adelante de saqueo y de transferencia de recursos y el aceitamiento del aparato represivo del Estado. Ellos también tienen una mirada global. Ellos saben que esto no cierra sin reprimir. De hecho, digamos, si uno va atrás a la historia, ve que a mitad de 1975 intentaron provocar una transferencia de recursos en democracia, que fue el Rodrigazo, y la respuesta popular los obligó a dar un golpe de Estado y a desatar una represión feroz. En paréntesis, haciendo un paréntesis, durante la dictadura militar genocida, vemos que hay también una brutal transferencia de recursos de los sectores populares a los sectores más concentrados, que, entre otras cosas, provoca que la familia Macri crezca de 6 empresas en 1976 a 47 empresas en 1983. Para endeudarse, para crecer de esta manera, tuvo que endeudarse. Esa es deuda externa que toma el grupo Macri para comprar las empresas, deuda que a través de la acción del Banco Central en la época de Cavallo y Melconian pasa al Estado. Por lo tanto, nosotros ya desde el origen a Franco Macri le pagamos la fortuna, o gran parte de la fortuna que hoy tiene, ¿no? Después, en los 90 vuelve a pasar lo mismo, con el tema de la privatización del correo, el no pago de cánones, que adeudó al Estado y por eso termina perdiendo la concesión del correo, el contrabando de autoparte de Sebel, en el cual estuvo implicado su hijo, el hoy presidente Mauricio Macri. Vemos que hay ciertas conductas que se reproducen a lo largo de la historia y en cada momento que el pueblo sufre, vemos que son los mismos los que se benefician. Yo en estos días estaba denominando, hay algunos compañeros que dicen Macri basura, vos sos la dictadura, digo no, están equivocados, no es la dictadura, es la patronal de la dictadura la que está gobernando hoy en día, porque son aquellos que se beneficiaron. Patricio, te propongo, vamos a pasar a escuchar una canción cortita y volver y charlar un poco sobre Medio Oriente, que sabes del tema, ¿te parece? ¿Cómo no? Bueno, entonces ahora vamos a escuchar, estamos hablando con Patricio Brodsky, sociólogo, militante, intelectual orgánico y especialista en política nacional y en temas de Medio Oriente, la Shoah y un montón de otras cuestiones. Vamos a escuchar Miss Bolivia, Tomate el Palo, volvemos y hablamos con Patricio sobre lo que está ocurriendo. Hola. Patricio, ya estamos acá de vuelta. Bárbaro. Seguimos en el aire, esto es La Ruda, el programa institucional de Radio Activa y del Colectivo Cultural, transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Comunitario El Bondi, en antiguo Cine Gloria, antiguo hotel, antiguo almacén antiguo almacén de acá de Ingeniero Mayo. Patricio, queríamos pasar un poco a Medio Oriente. Hoy es un día que la cuestión de Medio Oriente además está en todos los diarios por lo que sucedió en Niza. Es un poco amplia la pregunta, pero ¿cómo ves la situación ahí en Medio Oriente, en presente y al futuro cercano? Sí, es curioso que hablemos de un problema de Medio Oriente con un atentado en Europa, ¿no? Algo así pasaba en los 70 también, cuando había atentados por toda Europa que eran una ramificación del conflicto de Medio Oriente. El tema es, yo me niego
abordar el término, este problema en términos del discurso hegemónico, porque hoy en día se ha instalado muy fácilmente el concepto de terrorismo, y se utiliza indiscriminadamente para referirse a cualquier tipo de conflicto y cualquier tipo de lucha, ¿no? Digo, no es lo mismo la acción del ISIS que, por ejemplo, la acción de los chechenos que estaban peleando por su liberación nacional en contra del Estado ruso. Digo, sin embargo, ambos se los caracteriza, se los coloca, se los pone bajo el mismo mote de terroristas, con el aditamiento de la palabra islámico, ¿no? Como si el terrorismo tuviese religión, como si el terrorismo tuviese identidad étnica, etcétera, ¿no? Un poco yo me pongo en línea con lo que dijo el prologuista de mi libro, que es nada menos que el doctor Zaffaroni, que la universalización del discurso de la lucha antiterrorista en realidad es el triunfo a escala global del discurso de la doctrina de seguridad nacional, ¿no? El tema del enemigo interno que se utiliza para el control social. Y al mismo tiempo no dejo nunca de ligar esto a algo que escribió un historiador italiano que trabaja en Francia, y que es bastante amigo, que es Enzo Traverso. Traverso, cuando se refería al acto que se hizo en Auschwitz en el 60 aniversario del fin de la guerra, decía que es muy impresionante ver que la conmemoración a las víctimas de la Shoah, en la primera línea de homenaje a las víctimas de la Shoah, estaban sentados los mandatarios responsables, por ejemplo, de Abu Ghraib, de Guantánamo, de lo que son hoy en día los estados de excepción, ¿no? Aquellos estados donde tienen una parte de la población que está desprotegida de las leyes y está sometida al arbitrio y al secuestro y al régimen concentracionario en forma indefinida. Y para referirse explícitamente a de quienes hablaba Traverso, nombra a Bush, nombra a Berlusconi, nombra a Angela Merkel, nombra a Benjamin Netanyahu, nombra a Sarkozy, etcétera. O sea, decía, en primera fila estaban estas personas que son responsables hoy de los campos de refugiados, que son responsables hoy, por un lado, de la situación. No nos olvidemos de algo, ¿no? Que es previo. Las divisiones fronterizas que hay en Medio Oriente son una construcción de la colonialidad, son una construcción colonial, y al revés, ¿no? Las fronteras son una construcción colonial y las ideologías nacionales son una construcción de la colonialidad, porque durante siglos en la historia no hubo diferencia entre Siria y el Líbano. Durante siglos tampoco hubo diferencia entre Israel, Palestina y Jordania. Son fronteras colocadas por los ingleses y por los franceses en su momento. Por lo tanto, los conflictos ahí son bastante más complejos, están relacionados con cuestiones ancestrales. El trazado de fronteras, como decía, es una acción colonial, y las peleas que hoy en día también tienen que ver con intereses geopolíticos. El Estado sirio, por ejemplo, ¿no? Yendo concretamente a ISIS, que aparentemente es el grupo responsable del atentado de Niza. El Estado sirio ha sido un Estado que desde 1970 ha estado alineado, valga la redundancia, con el movimiento de países no alineados, ¿no? En primer lugar, y luego siempre ha estado enfrentado con los intereses de Estados Unidos, concretamente, y de Israel también.
Es un estado gobernado por un partido llamado Baath, que es un partido socialista, que es el mismo partido al que pertenecía Saddam Hussein, ¿no? en Irak. Es curioso que los regímenes que no son adeptos al orden mundial sean demonizados y sean desestabilizados. Nosotros acá en nuestra región también lo hemos visto con el bombardeo mediático justamente al gobierno de Cristina, al gobierno de Dilma Rousseff, con los intentos de golpe fallido en Ecuador y Bolivia, con los intentos de golpe exitoso, de golpe institucional a Zelaya en Honduras y a Lugo en Paraguay, etcétera, ¿no? Hemos visto esta acción de socavamiento y de creación del enemigo en forma cotidiana. Por lo tanto, digamos, el conflicto en Medio Oriente es un conflicto que tiene muchas aristas a las cuales ver. Por un lado, como decía, ¿no? El tema de la acción de los estados occidentales, y por otro lado también divisiones culturales y étnicas internas, ¿no? Que también juegan en esto. No sé si con esto respondo a tu pregunta o si iba más específicamente, porque fue una pregunta medio general. Yo quería preguntarte si puedes hacer una caracterización de ISIS, porque hay una serie de elementos bastante confusos cuando uno interpreta de qué se trata ISIS. Sí, bueno, ISIS es el Al Qaeda contemporáneo, digamos, ¿no? Yo creo que tiene que ver este tema de la indefinición y la confusión de elementos. Es adrede desde cierto punto de vista porque cualquiera puede caer dentro de la definición por un lado de terrorista y por otro lado de enemigo del terrorismo en estos términos. Creo que conviene a Occidente y a los grupos fundamentalistas también. Eso Básicamente, era sí, acerca del financiamiento, ¿no es cierto, Patricio? perdón, no te entendí la pregunta. Por eso las sospechas alrededor del financiamiento. Sí, claro, en realidad esto es una práctica sistemática. También se ha denunciado, por ejemplo, que en Afganistán el Talibán fue una creación de la CIA en contra del gobierno prosoviético que había en su momento. También se sospecha que Hamas es una creación del Estado de Israel para socavar el liderazgo de Arafat y la hegemonía de la OLP en su momento también. Por eso, digamos, es tan confuso, ¿no? Todo, porque también existen los atentados de falsa bandera. Yo no quiero caer en teorías conspirativistas, digamos, pero los estados han demostrado ser bastante eficientes. Los estados, me refiero a los estados hegemónicos, han demostrado ser bastante eficientes en este tema de los atentados de falsa bandera, particularmente los norteamericanos, ¿no? No dejo de pensar, por ejemplo, la sospecha de autoatentado al buque Maine, al acorazado Maine en el puerto de La Habana, que es el detonante para la guerra hispano-norteamericana que termina con la independencia de Cuba, o la repetición de este atentado contra un buque americano en La Habana que justifica la operación de Bahía de Cochinos, o el atentado contra otro buque norteamericano que justifica la intervención norteamericana en Vietnam, etcétera, ¿no? O sea, hay toda una serie de sospechas y de antecedentes de autoatentados como para no ser ingenuos y no pensar que estas organizaciones son un grupo de personas que están enojadas por algo y que llegan a tener tanto poder de fuego y crecen tanto sin financiamiento y sin ayuda, ¿verdad?
Patricio, y ahora, digamos, en presente y futuro cercano, ¿cómo ves o sea, tenés alguna por ahí es intuición, pero cómo ves que hacia dónde apunta la situación de lo que está pasando en Medio Oriente y cómo se traslada a Europa todas sus consecuencias? Y yo creo que esto que estamos viendo nosotros, que se inauguró el 11 de septiembre del 2001, y que cada cierta cantidad de años ocurre, va a seguir ocurriendo. En realidad, como dije cuando empecé a hablar de este tema, en la década del 70 había muchísimos más atentados en Europa de los que hay hoy en día, y estaban activos muchos grupos de, de distintas organizaciones de resistentes palestinos y de comandos libios, etcétera, en Europa. Y hoy en día, digamos, las acciones no son tan frecuentes, pero sí son más llamativas, justamente por este tema de la falta de memoria histórica de esto, por un lado. Por otro lado, también son funcionales a ciertos sectores de Europa que, que condenan y demonizan a los inmigrantes del mundo árabe, y de Europa, perdón, y de África en particular. Recuerdo, por ejemplo, un episodio que ocurrió en 2005. No sé si recuerdan que hubo una serie de ataques en las afueras de París y en Bruselas, de inmigrantes hacia símbolos del Estado, ¿no? Particularmente quema de iglesias, quema de liceos secundarios, ¿no? Lo que se conoce como gimnasio en Francia, etcétera. Y en aquel momento yo recuerdo haber dado una charla donde el discurso dominante era es el terrorismo islámico que está atacando. Y yo decía que no, que uno tiene que saber de historia y entender de historia para saber lo que estaba pasando. Que esos jóvenes que estaban participando de estas acciones eran hijos y nietos de inmigrantes que habían llegado a Europa con el tema de la reconstrucción y la posguerra. Luego esta partida de gente se había visto reforzada con todos los procesos de descolonización que se habían producido en África fundamentalmente, pero en el Medio Oriente también, y muchos que estaban ligados al régimen colonial, muchos nativos que estaban ligados al régimen colonial emigraron a las metrópolis para no ser enjuiciados, para no ser asesinados como colaboracionistas en su momento, etcétera, ¿no? Y que esta gente había trabajado, los progenitores y los antecesores de estos jóvenes habían trabajado en la reconstrucción europea, y que con la crisis que se dio fundamentalmente a partir de la década del 90, directamente estos jóvenes habían quedado desplazados del mundo del trabajo. Y nosotros sabemos bien lo que es una sociedad de consumo, vemos los medios de comunicación, etcétera, como están todo el tiempo bombardeando y alentando al consumo, y estos jóvenes se veían con que estaban desplazados del mercado de trabajo y estaban desplazados del mercado de consumo. Entonces notaban una gran diferencia, una gran desigualdad con el entorno en el cual vivían. Y que esto fue una reacción a ese régimen de injusticia. Digamos, era mi mirada en aquel momento, ¿no? Algo por el estilo veo que puede llegar a pasar hoy en día, ¿no? Con el agravante de la crisis cada vez más profunda, la salida de Inglaterra del mercado común europeo, que genera todavía mayores problemas financieros a Europa. Y bueno, todo esto es una bomba de tiempo. Me acuerdo un autor senegalés, Samir Amin, en su momento escribió que el capitalismo financiero era una gran burbuja especulativa que en algún momento iba a reventar, y se preguntaba cuáles serían los efectos de esa explosión. Y por otro lado, en otro autor, un escocés que vive en México hace muchos años, llamado John Holloway,
que trabaja temas vinculados a la crisis mundial. Holloway en los fines de los 80, principios de los 90, tiene un escrito, en estos momentos se me escapa el nombre, pero salió publicado en un librito que sacó Cuadernos del Sur. Él decía que la salida de la crisis del 30 le costó a la humanidad 50 millones de muertos, ¿no? O sea, la Segunda Guerra Mundial. Dice, ¿cuántos millones de muertos le va a costar al mundo la salida de esta crisis? Bueno, todavía estamos sumergidos en la crisis, ¿no? Y vemos los efectos en Europa y los empezamos a ver a partir de el cambio de gobierno que hemos tenido aquí también, ¿no? Esta transferencia de recursos que logró que en la década del 90 350 personas tuviesen un volumen de riqueza equivalente al de los 3.500 millones más pobres, y que hoy en día esas 350 personas se transformaron en apenas 80 personas. 80 personas acumulan un volumen de riqueza equivalente al de los 3.500 millones más pobres. Miren si no es genocida el capitalismo con esto. Hay gente que vive con menos de $1 por día. O sea, sobrevive. Y hay otros que tienen riqueza suficiente para 20 generaciones no trabajar. Digamos, esto es el capitalismo esencialmente. Una última. Por un lado quería preguntarte que nos hables un poco del llamamiento, que está un poco dentro de este tema que afecta a la Argentina, que fueron los atentados por un lado de la embajada y por otro lado la AMIA, y la actuación del fiscal Nisman, que yo creo que forman parte de esto que estás desarrollando. ¿Podrías hablarme del nacimiento del llamamiento? Sí. Bueno, en realidad el llamamiento nace en la coyuntura. Venía habiendo reuniones desde el año pasado, desde el 2014, cuando en el coloquio de IDEA apareció Daniel Sapsay con ese ataque de histeria, exigiéndole a Cristina que muestre su título de abogada, y toda esta serie de barbaridades que dijo este hombre. Se discutió cómo responder a esto y se empezó a pensar en una organización de nuevo tipo. Los que integramos el llamamiento, yo formo parte de su comisión directiva, de su consejo directivo. Los que formamos parte del llamamiento, en realidad somos muy críticos con la historia reciente de las instituciones de la colectividad judía, las instituciones oficiales de la colectividad judía, particularmente de la DAIA, ¿no? La DAIA es autodenominada representación política de la colectividad judía. En realidad la DAIA nace en la década del 30 como una organización destinada a luchar contra el fascismo, el antisemitismo y toda forma de discriminación. Parece que se olvidaron de muchas de las de sus funciones de origen, ¿no? En la década del 70, durante el genocidio, la DAIA tiene un papel lamentable, ¿no? Hay varios trabajos, los judíos bajo el terror de Gabriel Lauterstein, por ejemplo, los judíos y la dictadura de Armando Brie, etcétera, etcétera. Hay muchos trabajos que hablan del papel que tuvo lamentable la DAIA durante la dictadura militar. La DAIA actuaba en foros internacionales diciendo que, literalmente, ¿no? Que no denuncien a la dictadura militar. Le pedía al Estado de Israel y a otras organizaciones judías del mundo que no denuncien la dictadura militar, porque eso iba a generarle problemas a la colectividad judía. Sin embargo, no tenían ningún problema, por ejemplo, la DAIA, de salir con documentos criticando a la Unión Soviética, ¿no? Sin pensar que esto podía afectarle a la colectividad judía de la Unión Soviética. Digamos, tenía este doble faz. Por otro lado, funcionarios de la DAIA y de la Embajada de Israel maltrataban a familiares que iban en busca de ayuda, familiares de detenidos desaparecidos que iban en busca de ayuda, etcétera. Desde ahí para acá, cada alineamiento que ha tenido la DAIA
desde nuestro punto de vista ha sido incorrecto, ¿no? No nos olvidemos que en la década del 90 estuvo ligado al menemismo. Estoy pensando en un episodio en particular que ocurrió en el año 97, ¿no? Un abucheo que hubo a Menem en un acto frente a la AMIA, al edificio de la AMIA. Esa tarde Beraja, luego del acto, salió corriendo a la Casa Rosada a pedirle disculpas por el exabrupto de la colectividad judía a Menem. Y ahora vemos que también la colectividad judía oficial está alineada con el neoliberalismo. En el gobierno de Macri están como secretario de Derechos Humanos Claudio Abruz, que fue durante muchos años director ejecutivo de la DAIA. Está el rabino Sergio Berman como diputado. Está el ex vicepresidente de la DAIA, Waldo Wolf, también como diputado. Y esto resulta inexplicable desde cierto punto de vista para los judíos, ¿no? Cómo funcionarios, cómo funcionarios de la colectividad judía y dirigentes de la colectividad judía se sientan a la mesa y forman parte del gobierno de los perpetradores, ¿no? Nuevamente recuerdo algo que dije en el bloque anterior. Peter Robledo estuvo reunido con dirigentes juveniles del partido de Alejandro Biondini, y el intendente Carlos Arroyo, que estuvo reunido también con dirigentes el intendente de Mar del Plata, me refiero, estuvo reunido con dirigentes de la DAIA local antes de las elecciones, en plena campaña electoral, firmando un acuerdo de compromiso. También anteriormente, creo que en los 90, había sido denunciado por la DAIA por tener un muñeco con la figura de Himmler sobre su escritorio. O sea, resulta medio inentendible cómo judíos se sientan junto a nazis y genocidas, pero uno lo puede entender a partir de analizar la sociedad desde las clases sociales y grupos sociales y no desde las identidades étnico-culturales o identidades religiosas o raciales, como se las quiera llamar. Patricio, Sí. te podemos invitar a que vengas con Atilio, perdón, con Artemio, me acordé de otro López, aquí al colectivo. Sí, con mucho gusto. El tema es hacer una reunión, ¿cómo se dice? Poner las agendas en correspondencia y cuando quieran. Con Atilio, con cualquier otro, perdón, con Artemio o con cualquier otro compañero. Yo no tengo interés, no tengo problemas en participar a donde sea necesario. Como escuché que me presentabas como militante, de hecho milito políticamente desde muy joven y no puedo entender la actividad intelectual sin el compromiso político y sin, sobre todo, el intercambio. No soy lo opuesto al intelectual de la Torre de Marfil, ¿no? Creo en el compromiso político, creo en la acción política y sobre todo creo en la acción colectiva. Bueno, Patricio Brodsky, intelectual orgánico, si te parece, muchas gracias, fue un gusto conversar con vos ahora en el aire y será un gusto coordinar una charla contigo y con la compañía y la temática que acordemos aquí en este espacio cultural, político y social de Ingeniero Maschwitz. Gracias por conversar con nosotros y estamos en comunicación. Gracias a ustedes por haberme dado este micrófono y desde ya quedo a disposición de ustedes para cuando lo dispongan. Bueno, muy bien. Un abrazo. Un abrazo grande. Hemos hablado con Patricio Brodsky, licenciado